Sí, muchas gracias Jaime por el espacio. Estaba pensando, yo creo que uno tiene épocas de sus libros favoritos, ¿no? Pero hay algunos que van quedando en el tiempo. Por ejemplo, de García Márquez, a mí me gusta mucho El general en su laberinto. Me parece muy interesante por el ejercicio del poder que hay ahí y la soledad del poder, ¿no? Este hombre tan poderoso como Bolívar, las últimas escenas, por ejemplo, sobre su muerte son una cosa hermosa que ha desarrollado García Márquez, ¿no? En base a la literatura creada a partir de la historia, ¿no? Es genial eso. El otro libro que siempre se habla de Vargas Llosa, hablamos de conversación, La ciudad en los perros, pero a mí me interesaba, siempre me impactó mucho la lectura de eh, La guerra del fin del mundo, ¿no? Y es una historia que lamentablemente con estos ciclos que tenemos en Latinoamérica se hace tan vigente, ¿no? Tenemos el consejero, está el espacio de Canudos, pero también hablamos de, de los peligros que encierra digamos, el fanatismo, ¿no? Eso sobre todo, el fanatismo por un lado y por otro lado las respuestas que hay desde los gobiernos, desde los estados, la respuesta militar que hubo al respecto y me parece un trabajo genial, no por lo menos le tomó 8 años de investigación y escritura a Vargas Llosa. Eh, Soy periodista cultural y decía que me gusta el periodismo narrativo y uno de los libros que para leer ágil me parece, porque es una colección de artículos, es Larga Distancia de Martín Caparrós, ¿no? Inclusive una de las crónicas es sobre la ciudad de Lima y esa mirada del extranjero sobre nosotros mismos es interesante, ¿no? Porque a veces hay formas o taras que tenemos los propios pobladores o habitantes de un espacio que necesitamos el ojo ajeno para vernos mejor. Y Caparrós pues tiene un dominio de técnicas, ¿no? Él, él se mete, es el yo protagonista en muchas de estas historias, pero sabe también cuándo poner freno a eso, ¿no? Y, y presentar a los personajes, a los espacios. Es uno de los grandes libros del periodismo narrativo, creo, contemporáneo en América Latina. Si hablamos de colección de cuentos, hay uno de los escritores peruanos que creo que debemos de darle más espacio y es Carlos Calderón Fajardo, ¿no? Y uno de sus libros geniales, por ejemplo, Jaime me decía, bueno, mi libro sí pues transita entre la literatura realista y lo fantástico, ¿no? Pero cuando hablamos de un libro que hable de un único tema y nos presenta ahí la policromía es, por ejemplo, Playas de Carlos Calderón Fajardo, uno de las colecciones de cuentos más importantes que se han presentado, creo, los últimos 20 años, ¿no? Es uno de los grandes autores. Hay un mexicano que me ha gustado mucho, él es guionista, director y fue el penúltimo premio Alfaguara y es Guillermo Arriaga, ¿no? Más que su último ganador premio Alfaguara, me gusta más El Salvaje. Es una novela larga, tú la ves, es un choclón así de 500 páginas, pero es tan bellamente narrado y que presenta por un lado lo difícil que es para un adolescente vivir en una ciudad y a la vez en un barrio de clase media, media baja, y a la vez esta, siempre tiene la lucha entre el animal, el cazador y el animal, ¿no? Presenta ya una historia paralela en el norte del continente, ¿no? Entonces la manera como trabaja Arriaga, que también maneja el lenguaje cinematográfico, es genial. Y daría una última que es para mí el tema de la colección que hizo Pretextos de toda la poesía de José Watanabe, ¿no? Cuando uno trata de ver esa belleza, hasta dónde puede llegar la palabra estética bien construida y a la vez la supuesta, que es una palabra sencilla, ¿no? En apariencia, ¿no? Y con toda esa dimensión humana que tiene.